Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a conversar sobre la luna llena de Cáncer. Eh, bueno, estas lunas llenas son importantes para los trabajos internos, los trabajos de la evolución del hombre en su conciencia. En las tradiciones orientales se nos enseña que en las épocas de luna llena es cuando la Tierra, nuestro planeta, se impregna más de la energía solar. La energía solar representa la conciencia crística solar. Y en las épocas de luna llena es donde nuestro planeta tiene más contacto con esta energía. El ciclo de la luna es de 28 días alrededor del zodiaco. Y el ciclo del sol es de un año. En ese sentido, la luna llena ocurre una vez al mes aproximadamente y en diferentes signos. Es muy raro, muy rara la ocasión cuando hay dos lunas llenas en un mismo signo. En el año ocurren 12 lunas llenas y en algunos casos pues hay 13 lunas llenas. Eh, como es una fecha muy importante para una conexión espiritual y para dar un avance importante en nuestra evolución. Ahí, en este caso, pues tenemos la luna llena de Cáncer. El Sol está en Cáncer y la luna en su signo opuesto, Capricornio. Aquí lo vemos gráficamente en este dibujo de Bruno Huber, ¿no? Entonces, en la época de luna llena, el Sol se ubica en Cáncer y la luna se ubica en Capricornio, en su opuesto. Este se llama el eje de la individualidad. Entonces, tenemos aquí un gráfico de la constelación de Cáncer y algunos datos interesantes de Cáncer, del signo Cáncer. Su pensamiento semilla: construyo una casa iluminada y allí habito. Ahora más adelantico lo explicamos. Esta casa iluminada que tenemos que construir es nuestro templo interno. El modo de vibración de Cáncer es cardinal, o sea, está orientado hacia la acción, el rendimiento, el dinamismo. Y el elemento o temperamento es el agua, o sea, se mueve en el plano emocional y en las experiencias del alma. Regente exotérico la luna, regente esotérico Neptuno, representando a través de la conexión con Neptuno, su regente esotérico, el paso del sentimiento personal, representado por la luna, hacia el amor universal, representado por Neptuno, y corresponde al cuarto trabajo de Hércules, la captura de la gama o cierva. Entonces, en este sentido, vemos que para llegar a Cáncer, que es la cuarta luna llena, pues ya hemos pasado por las tres anteriores. Estas tres primeras lunas llenas del año pues vienen a ser las más relevantes. La luna llena de Aries está dedicada al Cristo, la luna llena de Tauro al Buda y la luna llena de Géminis a la humanidad, ¿sí? Eh, entonces son tres lunas llenas principales: Aries, Tauro y Géminis. Las 9 lunas llenas restantes representan un proceso de gestación en la conciencia de la humanidad, que hacen una analogía, correspondencia con los 9 meses que dura un ser humano en el vientre materno, ¿sí? La tradición iniciática, las ciencias espirituales nos enseñan que todas las lunas llenas poseen un grado de luz e iluminación y que por esta razón todas son importantes. Todas las lunas llenas son importantes. Bueno, aquí pasamos a la siguiente lámina. Aquí Torcón Saraydarian nos da una enseñanza relacionada con el pensamiento semilla de Cáncer. Recordemos que el pensamiento semilla es: construyo una casa iluminada y allí habito. Entonces, Torcón Saraydarian nos dice: eh, el fin total de un discípulo es construir una casa iluminada y habitar en ella. Pero para construir semejante casa se necesitan los mejores materiales. Estos le fueron presentados en las tres lunas llenas anteriores y fueron las sustancias de voluntad, en la luna llena de Aries, el amor, en la luna llena de Tauro, y la inteligencia, en la luna llena de Géminis. Y la fusión de las tres energías en buena voluntad. Enseñanza de Torcón Saradarian. Bueno, entonces, aquí, cuando hablamos del pensamiento semilla, que lo tenemos en este renglón: construye una casa iluminada y habito allí.
Las enseñanzas espirituales nos mencionan que esta construcción de una casa iluminada es un proceso dentro de nosotros y que requiere toda una evolución, purificación y transformación, saliendo del plano inconsciente, instintivo, animal, para llegar al nivel de la conciencia, o sea, del ser pensante, y posteriormente conectarnos con la supraconciencia, con lo transpersonal, con lo espiritual. En la supraconciencia es, es donde se tiene comprensión y realización de las leyes del universo. Esta luna llena de Cáncer, es importante que nos conectemos con el regente esotérico de Cáncer, que es Neptuno. Aquí lo tenemos escrito, Neptuno, ¿sí? El cual nos invita a salir de las emociones y el sentimiento personales, que están en función de nuestro ego, eh, para conectarnos con el amor universal y con la intuición espiritual, ¿sí? Entonces aquí en Cáncer vemos un trabajo. Hay unas fuerzas muy instintivas que luego se procesan y se conectan con el intelecto y al tener una sintonía con su regente esotérico, llegamos a la intuición espiritual en Cáncer, a través del regente Neptuno, regente esotérico. Bueno, entonces miramos aquí la siguiente página. Esta frase de Torcón Saraydarian está relacionada con el pensamiento semilla. El pensamiento semilla es: construyo una casa iluminada y allí habito. Esta casa, construye una casa iluminada, se refiere a un proceso interno, una edificación que debemos realizar dentro de nosotros, una edificación espiritual. Dice Torcón Saraydarian: el fin total de un discípulo es construir una casa iluminada y habitar en ella, pero para construir semejante casa se necesitan los mejores materiales. Estos le fueron presentados en las 3 lunas llenas anteriores y fueron la sustancia de voluntad, amor, inteligencia, y la fusión de las 3 energías en buena voluntad. Bueno, aquí cuando se refiere a las 3 lunas llenas anteriores, se refiere a la de Aries, a la de Tauro y la de Géminis. Y pues luego se llega a la 4ª luna llena, que es la de Cáncer, que es la que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos acá. Nos dice la tradición iniciática y lo referió a un maestro espiritual: debemos construir en nosotros mismos el templo interno. La construcción de una casa iluminada es la construcción de un templo interno, asociado con el pensamiento semilla de Cáncer. Aquí tenemos el templo externo y el templo interno. En el templo externo acuden diferentes personas con un sentido de conexión espiritual, dependiendo de las diferentes doctrinas a la cual se pertenezca. Y en ese templo se crea un egregor, una energía suprafísica que tiene esa sintonía espiritual. La invitación es que también no solamente nos quedemos en el mundo externo, el templo externo, sino que construyamos el templo interno, la edificación interna. ¿Sí? El cuerpo es el templo donde mora el alma, el espíritu. Y esta frase, la construcción de una casa iluminada es la construcción del templo interno, es la conexión con nuestra esencia, con la chispa divina. Así como hay los peregrinajes por los lugares sagrados, los lugares externos, también están los peregrinajes internos. Esos lugares sagrados son nuestros chakras, las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación a través del pensamiento semilla. La casa iluminada es nuestra iluminación. La identificación del alma individual cuando se conecta con el alma universal. Bueno, aquí tenemos otra enseñanza con relación a la luna llena de Cáncer, de Torcón Saraydarian. La meta del discípulo en el mes de Cáncer será construir su casa de protección y contacto.
y a su tiempo la convertirá en un instrumento de servicio para las masas. ¿Cómo construimos nuestra casa? Se refiere a la construcción interna, el templo interno. La construimos mediante nuestras acciones, reacciones emocionales, pensamientos, visiones, palabra y empeño en procura de servir y perfeccionarnos. Nuevamente, la ley del servicio. Cáncer se relaciona con la personalidad y también con el alma. Si se trata de un hombre promedio, influye en él su personalidad. Si es un discípulo, en él influye su alma. Quienes están en el nivel de la personalidad usarán la energía para su instinto de conservación. Los que son discípulos usarán la energía para construir grandes formas de pensamiento que servirán para la elevación y las seguridades humanas. Entonces, pues vemos que a través de la meditación, de la oración, de las disciplinas espirituales, que nos colocan en un nivel de vibración sutil, de esta manera nos tenemos un progreso espiritual y nos volvemos servidores de la humanidad, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el gráfico de Cáncer y las enseñanzas espirituales nos enseñan que en Cáncer está la conciencia instintiva, la conciencia masiva. Tenemos que tomar las enseñanzas de los maestros espirituales para salir de la inconsciencia, y cuando nos conectamos con el regente esotérico de Cáncer, Neptuno, nos conectamos con la conciencia, posteriormente con la supraconciencia. Vuelvo y leo. En Cáncer está la conciencia instintiva, la conciencia masiva. Tenemos que tomar las enseñanzas de los maestros espirituales para salir de la inconsciencia a la conciencia y poder conectarnos con la supraconciencia. Tenemos que preguntarnos cuál es nuestro aporte y cooperación al colectivo, a la sociedad, y de esta manera conectarnos con nuestra individualidad, ¿sí? Bueno, y aquí volvemos a la tradición iniciática. Los maestros espirituales y la tradición iniciática nos enseñan que el signo de Cáncer representa la puerta de los hombres, es decir, la energía de la condición humana, la puerta de los hombres en Cáncer. Si no hemos alcanzado una conciencia espiritual con las vibraciones del signo de Cáncer, reaccionaremos inconscientemente. Tenemos que trascender los automatismos emocionales, los comportamientos inferiores, inconscientes e instintivos, para poder conectarnos con los planos espirituales. La puerta que debemos abrir para acceder a dicho mundo es el signo de Capricornio, la puerta de los dioses del iniciado. Entonces aquí en el gráfico, este gráfico su autor es Bruno Huber, ¿no? Vemos el eje Cáncer, Capricornio, el eje de la individualidad. Cáncer, la puerta de los hombres. Capricornio, la puerta de los dioses. Es un proceso del individuo, el individuo dentro de la comunidad, dentro de la masa, y a través de la conexión con el regente esotérico de Cáncer, que es Neptuno, viene esa elevación interna que nos hace reconocer nuestra verdadera meta en este planeta Tierra, a qué fue que vinimos, no en función del ego, sino al servicio del alma, ¿sí? Bueno, volvemos a las láminas anteriores. Estábamos acá, en esta lámina. Es precisamente en esta luna llena de Cáncer, que precisamente el Sol se encuentra en Cáncer, o sea, la luna está en su signo opuesto Capricornio, el llamado eje de la individualidad. El complemento entre nuestra realización en el colectivo, en la sociedad, en la familia, que eso son vibraciones de Cáncer, y nuestra misión como individuo único, que es la representación de Capricornio. Bueno, aquí llegamos, tenemos un gráfico de la luna llena. En la luna llena de Cáncer simboliza las limitaciones de toda la encarnación física, pues Cáncer es una de las dos grandes puertas. Ya decíamos, Cáncer, la puerta de los hombres, Capricornio, la puerta de los dioses. Siendo una la puerta hacia la vida de la forma y la otra hacia la vida espiritual. Abriendo uno la puerta hacia la forma masa de la familia humana
y el otro hacia el estado universal del conocimiento, que es el reino del espíritu. Uno marca el comienzo de la experiencia humana, el otro el plano físico. El otro marca su clímax. Uno significa potencialidad y el otro consumación. Volvemos aquí al gráfico. La puerta de los dioses, la puerta de los hombres. Y es que esta parte es importante porque mira que aquí el zodiaco se divide en el semicírculo solar, 6 constelaciones, y el semicírculo lunar, 6 constelaciones. Aquí es donde comienza la parte de la noche, está el signo de Cáncer a nivel evolutivo de la humanidad. No lo miramos como a nivel de signo personal de determinada persona que nació bajo el signo de Cáncer, sino que estos son procesos evolutivos para la humanidad. El tema que estamos colocando hoy. Bueno, aquí tenemos los 12 trabajos de Hércules, ¿sí? Este trabajo, el cuarto trabajo, consiste en la captura de la gama o cierva. A Hércules se le encomienda capturar la gama o cierva. Y resulta que él sale a cumplir esa misión, ese mandato. Pero Artemisa, que es una de las formas mitológicas de la luna, de habitar la luna, reclama la pertenencia a la gama, dice que es de ella. Por otro lado, también aparece Diana la cazadora, que es otra manifestación de la luna, y también reclama la pertenencia a la gama. Se forma una discusión entre los dos personajes, entre Artemisa y Diana la cazadora, que son manifestaciones mitológicas de la luna. Y resulta que a Hércules se le da el trabajo de capturar a la gama o cierva para llevarla al templo del dios Sol. Entonces son 3 procesos. Está Artemisa, está Diana la cazadora y está el templo del dios Sol. Hércules empieza ese trabajo y el relato mitológico dice que duró 1 año haciéndolo. Artemisa y Diana le creaban espejismos a Hércules, haciéndole creer que la gama o cierva estaba en determinado lugar y él iba a atraparla, pero se encontraba era con una ilusión, con un espejismo. Y así duró todo el tiempo, hasta que en un momento dado logra tener una conexión interna y ya atrapa a la gama y la lleva al templo del dios Sol. Eh, entonces, en ese sentido, Artemisa representa el proceso instintivo, inconsciente. Diana la cazadora representa el intelecto. Ese intelecto, cuando se conecta con la mente inferior, pues se produce un anclaje, pero un estancamiento. Pero cuando se conecta con la mente superior, logra llegar a la intuición. Entonces está Artemisa, el instinto, la inconsciencia. Diana la cazadora, que sería la conciencia, a través del intelecto. Y cuando Hércules captura la gama o cierva y la lleva al templo del dios Sol, viene a representar la intuición. Está el proceso del instinto inconsciente a la parte consciente y luego llegar a la supraconciencia a través de la intuición. O sea que la gama finalmente viene a representar la intuición cuando es colocada por Hércules ante el templo del dios Sol. ¿Sí? El Sol es el dador de vida, la autoconciencia. Bueno, aquí hay pasamos a la siguiente lámina. En Cáncer y Capricornio, pues nosotros vemos que ocurren los solsticios, ¿sí? En Cáncer y en Capricornio. En Cáncer, la puerta del hombre, el alma. En la puerta de los hombres, el alma desciende sobre la tierra para unirse con el cuerpo, en Cáncer. Y a través de Capricornio, ella vuelve a ascender a los cielos, en el llamado eje de la individualidad, Cáncer y Capricornio. Unas enseñanzas de Alice Bailey con relación a este tema. Cáncer es un signo de masa y las influencias que emite son apoyadas por muchos esoteristas para dar lugar a la formación de la familia humana, de la raza, de la nación y de la unidad familiar.
Ahora en Cáncer, Hércules, que representa a la humanidad, logra su primer contacto con ese sentimiento más universal, que es el aspecto superior de la conciencia de la masa, equipado por consiguiente con una mente controlada, una capacidad de registrar la iluminación, una capacidad para hacer contacto con su aspecto inmortal y para reconocer intuitivamente el reino del espíritu. Él está listo ahora para el trabajo más grande. Ese proceso ocurre cuando nos conectamos con el regente esotérico de Cáncer, que es Neptuno. Hemos pintado para nosotros la tremenda batalla por medio de la cual el individuo autoconsciente, emergiendo de la masa de Cáncer, se conoce a sí mismo. Enseñanzas de Alice Bailey. ¿Sí? Bueno, luego aquí tenemos, volvemos a tener el cuadro astrológico. Este cuadro, decíamos que es de autoría de Bruno Huber, pero él retoma unas enseñanzas de Claudio Ptolomeo. Y Claudio Ptolomeo las retransmite de los babilonios. O sea, es antiquísima esta enseñanza, ¿no? Bueno, y aquí vemos que la persona no evolucionada, en el signo de Cáncer, es el que está aquí abajo, la persona no evolucionada está inmerso en la masa. Y Cáncer, bajo ese plano, pues es un signo de instinto, de la vida de rebaño, de la reacción de la masa, de la imaginación colectiva, la mente subconsciente, el instinto hereditario. La persona que está en un trabajo consciente, también en Cáncer, pues está proyectado a elevarse por encima de la masa y de trascender el instinto para conectarse con la intuición, que lo capacitará para elevarse. ¿Sí? Vuelve y juega el regente esotérico de Neptuno, la conexión transpersonal. O sea, mientras se es inconsciente, se pertenece a la masa. O sea, se forma parte de un rebaño no consciente. La persona actúa de forma reactiva, inconsciente. Anda para adelante porque le toca, pero no porque tiene una conciencia. Pero en una persona, también en Cáncer, que esté haciendo un trabajo interno, ahí viene la conexión con la supraconciencia, con la energía espiritual y con la chispa divina que está dentro de cada uno de nosotros. En Cáncer vemos que, digamos, este portal de Cáncer es del animal al humano, ¿sí? Y al complementarse con la energía de Capricornio, este portal es de la iniciación. Bueno, así lo representa la astrología esotérica, ¿sí? Cáncer, como es un signo de agua, tiene que ver con esas experiencias inicialmente inconscientes, pero en un proceso de purificación y de transformación con la intuición mística, que lo da su regente Neptuno, su regente esotérico Neptuno, regente esotérico de Cáncer. Del instinto, la inconsciencia, luego pasa por la conciencia y finalmente se conecta con la supraconciencia, con Neptuno, regente esotérico de Cáncer, la intuición espiritual. Bueno, aquí tenemos la siguiente lámina. ¿Qué pasó acá? Un momentico. Bueno, tenemos un gráfico de Hércules capturando la gama o cierva. Recordemos que en este pasaje mitológico hay tres procesos. La gama en su primera manifestación, y es la orientación que da Artemisa, es la del instinto, la inconsciencia. Luego, cuando aparece Diana la cazadora, que también reclama, al igual que Artemisa, que la sierva o gama es suya, es el proceso del intelecto, de la conciencia. Pero cuando Hércules la logra capturar y la lleva al templo del dios Sol, es la intuición espiritual. Bueno, el signo que ahora estamos estudiando, Cáncer, es predominantemente el signo del instinto, dice la tradición iniciática.
Pero la sublimación del instinto es la intuición, o sea, cuando logramos la conexión con el regente esotérico de Cáncer, Neptuno. En la misma forma, así como la materia tiene que ser elevada al cielo, así el instinto tiene que ser igualmente elevado. Y cuando ha sido así trascendido y transmutado, se manifiesta como intuición, simbolizado por la gama. Esa es la posibilidad que tenemos bajo la energía del signo solar de Cáncer. Salir de la masa, realizar un proceso interno de evolución para conectarnos con la intuición espiritual, representada por el regente esotérico de Cáncer, que es el planeta Neptuno. Bueno, esperamos que estas reflexiones y estas enseñanzas tomadas de la tradición iniciática y de los maestros espirituales, pues nos ayuden a tener cierta comprensión sobre los trabajos que tenemos que hacer en esta luna llena de Cáncer. Este trabajo que mencionamos para la luna llena de Cáncer, salir de la inconsciencia instintiva, pasando por la conciencia, cuando nos conectamos con el intelecto, para llegar a la supraconciencia, cuando conectamos con la intuición espiritual, no es solamente para la época de la luna llena de Cáncer, ahí hacemos ese trabajo de conexión, pero debe ser permanente dentro de cada uno de nosotros. Ese trabajo de la construcción del templo interno, que está relacionado con el pensamiento semilla de Cáncer. Construyo una casa iluminada y allí habito. Como decíamos, es la construcción del templo interno. La casa iluminada es nuestro templo interno, nuestro proceso de evolución espiritual. Debe ser permanente. En las lunas llenas tenemos la posibilidad de asimilar más dentro de nosotros esas enseñanzas y de vivenciarlas. Por eso es importante las etapas de luna llena. Para un discípulo que está en un proceso espiritual, para una persona que esté en un nivel totalmente inconsciente, viene a representar el hombre lobo. Ahí viene la historia del hombre lobo, que en la luna llena se transformaba en una bestia y perdía todo el control de sí mismo. Eso ocurre en el nivel inferior, un nivel de inconsciencia, pero en un nivel conectado de conciencia, conectado con la supraconciencia, el ser humano se empieza a conectar con las esferas superiores, con la música de las esferas que hablaba Pitágoras. ¿Sí? Bueno, muchos éxitos para todos y nos vemos en otra oportunidad. Buenas noches.